Espero que estén bien. Ya. A ver, vamos a ver. Ahí está. Bien. En primera clase vamos a hablar, jóvenes, del origen de la vida y vamos a hablar también, en este caso, lo que es la evolución. El material ya se lo envié el día de ayer a la secretaria de jóvenes, ella ya lo tiene. Supongo que ya la subió a la plataforma. Bien. Vamos a los jóvenes acerca del origen de la vida. Ahí está. A ver. Bien. Jóvenes, el humano, desde que tiene conciencia de su existencia, siempre se preguntó el porqué de las cosas, por qué existen el universo, por qué existen los planetas, las estrellas, el sol, los seres vivos, y también se preguntó el porqué, en este caso, el porqué de la existencia, en este caso, del humano. Entonces, hay varias teorías que intentan explicar el origen, en ese caso, de la vida. Por ejemplo, hay una teoría, jóvenes, llamada fijista cristiana, que dice que un ente todopoderoso, llamado en ese caso Dios, Jehová o Alá, creó todo lo que existe, en ese caso, en el planeta, y incluso a los seres vivos, incluso al humano. Si son, por ejemplo, católicos, cristianos, testigos de Jehová, hablan de un libro llamado la Biblia, donde en el libro del capítulo de Génesis nos habla en ese caso de cómo se originó la vida en nuestro planeta. Pero jóvenes, es una teoría que se basa en la fe. No todos son cristianos, no todos son católicos, no todos son testigos de Jehová o pentecostales. Incluso algunos son agnósticos, son ateos, es decir, no creen en Dios. Esa teoría fijista cristiana se fundamenta en la fe. La primera teoría que sí se estudia, jóvenes, es la generación espontánea, llamada también abiogénesis. Generación espontánea, llamada también, jóvenes, abiogénesis. Profesor, ¿qué sostiene esa teoría? Dice acá, ya. Bien. Esa generación espontánea, jóvenes, sostiene que la vida surge súbitamente, miren, súbitamente, espontáneamente, gracias a la fuerza vital. Eso lo propuso Aristóteles, Platón, defendido por los contemporáneos von Helmont y John Needham. ¿Qué decía Aristóteles, chicos? Aristóteles decía, por ejemplo, que si en un recipiente nosotros colocamos desperdicios, a la semana siguiente regresamos y a partir de esos restos de alimentos van a surgir súbitamente pericotes, roedores, cucarachas, insectos. Eso decía Aristóteles. La vida surge súbitamente, esporádicamente, mediante un proceso de putrefacción gracias a la fuerza vital. Por ejemplo, von Helmont, John Needham creían en esa teoría. Esa teoría también, por ejemplo, sostiene que si nosotros en un recipiente colocamos una mera imagen, una muestra de carne, bien chicos, una muestra de carne, a la semana siguiente, por arte de magia, van a aparecer huevos, larvas, insectos pequeños, medianos y grandes. Eso sostiene la teoría. La vida surge súbitamente. ¿Ya? Por ejemplo, von Helmont, ¿qué decía? Que si en un recipiente colocamos ropa interior sucia, a la semana siguiente, por arte de magia, se van a apreciar la presencia de pericotes. Eso decía, por ejemplo, von Helmont. ¿Ya? Entonces, la vida surge súbitamente, esporádicamente, generación espontánea, llamada también abiogénesis. Francisco Redi, es italiano, jóvenes, dijo que no, esa generación está equivocada. Y que de ese experimento, si nosotros colocamos acá una muestra de carne, no es que la vida surge súbitamente, sino lo que pasa es que viene un insecto, se alimenta, pero cuando ese insecto se va, antes de eso deja un huevito.
Esos huevitos con el tiempo eclosionan y surgen larvas, insectos pequeños, medianos y grandes. Eso dice Francisco Redi. Inició la negación de la generación espontánea. Inició la negación, la oposición a la generación espontánea llamada también abiogénesis. Francisco Redi se opuso a von Helmont porque eran contemporáneos. Lazo de Espaillanzar dice que se opone en ese caso a John Needham. Ahorita vamos a ver las imágenes, no te preocupes. A John Needham. Virchow propuso una frase, jóvenes. Omnis cellula cellula. Omnis cellula cellula. Una célula se origina a partir de otra célula preexistente. Un ser vivo se origina a partir de otro ser vivo preexistente. ¿Y eso es válido, sí o no, jóvenes? Por ejemplo, ¿su profesor es un ser vivo? Sí. ¿Se ha originado de sus padres? ¿Mis padres son seres vivos? Sí. Un ser vivo se originó de otro ser vivo preexistente. Y mis padres se originaron de mis abuelos. Mis abuelos también eran seres vivos. Eso significa, jóvenes, omnis cellula cellula. Una célula se origina a partir de otra célula. Un ser vivo se origina a partir de otro ser vivo. Luis Pasteur, jóvenes, es el más importante porque él negó experimentalmente la generación espontánea, la biogénesis, gracias a un experimento llamado matraz cuello de ciste. Gracias a ese experimento, jóvenes, él pudo negar la generación espontánea. Jóvenes, la generación espontánea. Luis Pasteur. Bien. De acá, a ver. Allá, ahí está. La teoría de la panspermia, jóvenes, llamada también cosmogónica, escucha bien, ¿ah? Panspermia, llamada también cosmogónica, propuesta por Svante Arrhenius, ¿ya? Teoría de la panspermia o cosmogónica, propuesta por Svante Arrhenius, sostiene, jóvenes, que la vida no se originó acá en el planeta, no se originó acá, sino que vino del espacio exterior. Él dice que hace millones de años sobre el planeta Tierra impactó un meteorito o un cometa. Y en ese cometa, en la superficie de ese cometa, había una bacteria. Y que esa bacteria originó la vida en el planeta. Arrhenius, jóvenes, en primer lugar, llega a una conclusión. Él está sosteniendo que hay vida en otros planetas, algo que no se ha comprobado científicamente. Entonces, si él dice que la vida viene del espacio exterior, sostiene que hay vida en otros planetas. Y a veces es lógico pensar eso, ¿sí o no? En lo infinito que es el universo, debería haber otras formas de vida. Debería haber. ¿Jóvenes? Entonces, eso sostiene la teoría de la panspermia o cosmogónica. La vida llegó al planeta y esa primera forma de vida fue una bacteria que llegó en la superficie de un cometa. Bien, la teoría bioquímica, llamada también quimiosintética, chicos, bioquímica o quimiosintética, es la teoría más aceptada de todas, propuesta, jóvenes, por Alexander Oparin y John Haldane. Alexander Oparin, jóvenes, y John Haldane sostienen que la vida se originó acá en el planeta, acá en nuestro planeta, jóvenes, aproximadamente hace 3.800 millones de años, aproximadamente, ¿ya? 3.800 millones de años. Profesor, ¿y cómo era nuestro planeta hace 3.800 millones de años? Bueno, nuestro planeta, jóvenes, tenía una atmósfera primitiva, una atmósfera reductora. ¿Qué significa, profesor, reductora? Que no presentaba oxígeno. Actualmente nuestra atmósfera es oxidante porque tiene gran cantidad de oxígeno, un 20% de oxígeno. Antes no, es una atmósfera primitiva, reductora, carente de oxígeno. Oye, si no hay oxígeno, no existe la capa de ozono. Y si no hay la capa de ozono, hay bastante insolación. La radiación solar incide fuertemente en la superficie terrestre. Bien, a pesar, jóvenes, que no había oxígeno en el agua, tanto líquida como de mar o de vapor, sí había otras sustancias químicas. Por ejemplo, el CH4, apunta ahí, es el metano. CH4 es metano. El NH3 es el amoníaco, ¿ya? El CH3, perdón, el NH3 es el amoníaco. El CO2 es el famoso dióxido de carbono,
dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Metano, amoníaco, dióxido de carbono, llamado también anhídrido carbónico, gas hidrógeno, gas nitrógeno, agua, tanto líquido como de vapor. Entonces, esas sustancias que sí existían, jóvenes, reaccionan entre sí durante miles de años, utilizando como fuente de energía la radiación solar. Ya te dije, como no hay capa de ozono, hay bastante energía solar que llega al planeta, y las erupciones volcánicas. Ya, esa energía desprendida de ellos dos, volcanes y energía solar, hace que estas sustancias químicas, metano, amoníaco, CO2, gas hidrógeno, gas nitrógeno, agua, líquido y vapor, reaccionen entre sí durante miles de años. Pasando miles de años, jóvenes, se forma el famoso coacervado. El coacervado, jóvenes, actualmente tiene definición. Es una molécula, perdón, son moléculas orgánicas disueltas en una película de agua. Para que me puedas entender, imagínate, glúcidos, lípidos, proteínas disueltos en una gota de agua. Entonces, ese es el coacervado, es la definición actual. Es un conjunto de moléculas orgánicas disueltas en una película de agua, en una gota de agua. ¿Ya, jóvenes? Ahora, ¿por qué usted ha puesto acá proteína? Lo que pasa es que la molécula orgánica más abundante es la proteína, pues. ¿Ya? Pero actualmente el coacervado es un conjunto de moléculas orgánicas diluidas en una película de agua, en una gota de agua. Este coacervado reacciona con ácidos nucleicos, con proteínas, con glúcidos y forma el probionte. El probionte, jóvenes, fue la primera forma de vida en nuestro planeta. Fue la primera bacteria. El probionte, llamado también protobionte, probionte o protobionte, fue la primera forma de vida en nuestro planeta. Chicos, fue la primera forma de vida en nuestro planeta. Fue la primera bacteria. Ahora, ¿qué características tenía este probionte, profesor? Primero, era heterótrofa. Profesor, ¿qué significa que sea heterótrofa? Que no tiene la capacidad de hacer fotosíntesis. No hace fotosíntesis, es heterótrofa, se alimenta externamente. ¿Qué más? Como vive en un ambiente sin oxígeno, es anaeróbica. Entonces, este probionte o protobionte es heterótrofa porque no sintetiza sus propios alimentos, no lo hace. Además, vive en un ambiente sin oxígeno. Ya vive en un ambiente sin oxígeno, es anaeróbica. Heterótrofa, anaeróbica. ¿Jóvenes? Bien. Ahora, Oparín y Haldane, jóvenes, sostienen que este probionte o protobionte se originó en el agua de mar, o sea, en los océanos. Sin embargo, Bernal, un científico él, sostiene, jóvenes, que la base de la vida fue la arcilla. No necesariamente fue el agua, sino la arcilla. Signa y Foss, jóvenes, sostienen de la existencia de microesferas. Estas estructuras ayudaron al coacervado para que se convierta en probionte. Eso dice Signa y Foss, las microesferas. ¿Y por qué la teoría bioquímica, quimiosintética, es la más aceptada de todas, profesor? Por Miller y Urey. Miller, jóvenes, y Urey simularon experimentalmente esa teoría. ¿Ya? En un laboratorio obtuvieron primeras formas orgánicas. Entonces, gracias a estos dos que simularon experimentalmente esta teoría, esta última, la teoría bioquímica, es la más aceptada de todas. ¿Ya? Bien, entonces, en cuanto al origen de la vida, tenemos la generación espontánea, la vida surge súbitamente, Aristóteles y Platón. La teoría de la panspermia cosmogónica, Arrhenius, la vida llegó a nuestro planeta gracias a un cometa. Y la teoría bioquímica o quimiosintética, Oparín y Haldane, la vida se originó acá en el planeta. Una atmósfera primitiva, carente de oxígeno, el protobionte, la primera forma de vida en nuestro planeta, llamado también probionte. ¿Jóvenes? Bien. Ahora sí veamos algunas imágenes. A ver.
Por ejemplo, acá, jóvenes, miren la teoría de Aristóteles. Otra vez, Aristóteles sostiene que la vida surge súbitamente, sino generación espontánea llamada también abiogénesis. Por ejemplo, acá, mi ave. Los árboles tenían flores y frutos blancos. Entonces, cuando esos frutos blancos caían en el lago o laguna, originaban a las aves o palomas. La vida surge súbitamente. Eso dice Aristóteles. Mira, por ejemplo, acá. Mira acá, por ejemplo. Cuando los árboles, sus troncos caían en descomposición al lado de un lago o laguna, con el tiempo esos troncos descompuestos iban a originar a los cocodrilos o caimanes. La vida surge súbitamente. Eso sostiene Aristóteles. Aquí está, mira, von Helmont en el siglo XVII, miren, von Helmont en el siglo XVII, sostiene lo que dije, ¿no? En un recipiente colocamos ropa interior sudada, o sea, sucia, agregamos trigo, pasando 3 semanas, o sea, 21 días, y que vamos a encontrar pericotes roedores. La vida surge súbitamente, según Van Helmont, siglo XVII. Bien. John Needham, en el siglo XVIII, año 1745, o sea, siglo XVIII, sostiene, jóvenes, el origen súbito y espontáneo a nivel microscópico. Por ejemplo, en un recipiente colocamos una solución y lo calentamos, a la semana siguiente vamos a apreciar la presencia, en ese caso, de organismos microscópicos, bacterias, hongos y protozoarios. ¿No? La vida surge súbitamente según él. Tenemos una solución que no hay vida, lo calentamos, regresamos a la semana siguiente y vamos a apreciar la presencia de bacterias, hongos, protozoarios microscópicos. La vida surge súbitamente, según John Needham, en el siglo XVIII. Francisco Bedi, jóvenes, como te dije, él inició la negación de la generación espontánea. Él se opuso en ese caso a von Helmont. Para comprobar eso, hizo el experimento de la carne, pues. En el frasco 2 colocó una carne en el fondo, en su entrada colocó una malla. En el otro, en el frasco 3, lo mismo, colocó una carne y en la entrada no colocó una malla. Cuando en el frasco 2, debido a la presencia de la malla, cuando los insectos quisieron alimentarse de la carne, no lo lograron. En el otro lado, como no hay malla en el ingreso, pudieron en este caso alimentarse de la carne. Entonces, ¿qué se alimentaban y qué hacían? Dejaban en este caso sus huevitos. Esos huevitos con el tiempo originaban huevos, larvas, insectos pequeños, medianos y grandes. ¿Viste? La vida surge súbitamente por arte de magia. ¿Ya, chicos? Francisco Rey se opuso en ese caso a von Helmont, ¿ya? A von Helmont. Mientras que Lazo Spallanzani se opuso en ese caso a John Needham a nivel microscópico. ¿Qué decía, te acuerdas, John Needham? Que si demos una solución en un recipiente y calentamos, a la semana siguiente, por arte de magia, iban a aparecer microorganismos, ¿sí o no? Eso decía John Needham. Lazo Spallanzani dice que no. Para comprobar eso, ¿qué hizo? En la entrada del recipiente colocó un corcho y hizo lo mismo. La solución lo calentó y ¿qué pasó? Regresó la semana siguiente y no hay la presencia de microorganismos. Entonces, ¿el que sostiene? Que esos microorganismos no es que se originaban súbitamente, sino que ingresaban por el aire. Sí, chicos, en el aire hay protozoarios, en el aire hay en ese caso bacterias y que luego se acumulaban obviamente en la solución debido a que no se encuentra taponeado. ¿Ya? Entonces, no te olvides, Francisco Redi se opuso a von Helmont y Lazo Spallanzani se opuso a John Needham. ¿Ya? Ahí está. Bien. Y como dije también, Louis Pasteur es el que negó experimentalmente la generación espontánea, gracias a su experimento llamado matraz cuello de cisne. Chicos, aquí está, ¿no? Es un matraz cuya entrada tiene esa disposición de un cuello de cisne, pues, ¿no? Matraz cuello de cisne. ¿Ya? Bien. Ya, ¿te acuerdas de la teoría bioquímica llamada también quimiosintética, jóvenes?
sostiene, ¿no?, que la vida se originó acá en el planeta hace 3.800 millones de años aproximadamente, ¿verdad? Bien, porque esta última teoría bioquímico-quimiosintética es la más aceptada de todas por este personaje, Miller y Urey. Ellos dos jóvenes simularon la teoría bioquímica. En un laboratorio, en primer lugar, herméticamente cerrado, le quitaron oxígeno. ¿Por qué le quitan oxígeno? Para simular un ambiente reductor, carente de oxígeno. Y colocaron, miren, agua, metano, miren la imagen, agua, metano, amoníaco, monóxido de carbono, gas hidrógeno, y en vez de energía solar o energía volcánica, colocaron energía eléctrica. Es lo mismo, jóvenes, movimiento de electrones, energía eléctrica. Y durante sus años de investigación, obtuvieron, aquí está, aminoácidos, formaldehído, ácido acético o cianuro de hidrógeno. Aminoácidos, formaldehído, ácido acético, el vinagre, pues no, el CH3COSH y el cianuro de hidrógeno. Moléculas orgánicas. ¿Ya? Pues debido a ello, la teoría bioquímica o quimiosintética es la más aceptada de todas por estos dos personajes, Miller y Urey. Ellos simularon experimentalmente la teoría bioquímica o quimiosintética. Bien, y aquí están los conceptos, ¿no? ¿Qué es un coacervado? Lo que dije, es un conjunto de moléculas orgánicas, proteínas, carbohidratos, diluidos en una solución, en agua. Ya imagínate una gota de agua y en esa gota de agua coloca glúcidos, proteínas. Eso es un coacervado. Y el protobionte es la primera forma de vida, ¿no? Mira, aquí está, este es el protobionte. Presenta una membrana lipídica, internamente tiene moléculas orgánicas, glúcidos, lípidas, proteínas, y lo más importante, tiene enzimas. Esas enzimas se llaman ribosimas. Las primeras enzimas metabólicas de una forma de vida fueron las ribosimas. Chicos, las ribosimas. Entonces, ¿cuál es la diferencia, profesor, entre un coacervado y la primera forma de vida llamada protobionte? El coacervado, otra vez, es una gota de agua y en ellas diluidas glúcidos, carbohidratos, proteínas. Un protobionte presenta una membrana lipídica que la rodea, moléculas orgánicas internas, glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y lo más importante, ribosimas. Las ribosimas son las enzimas metabólicas. ¿Ya? Este protobionte tiene metabolismo gracias a las ribosimas, primeras enzimas metabólicas en un ser vivo, en este caso el protobionte. Bien, y aquí está lo que se te dijo, ¿no? La teoría bioquímica o quimiosintética. A ver, hace 3.800 millones de años, escucha bien, hace 3.800 millones de años, había mira acá la imagen, una atmósfera, porque estoy señalando, una atmósfera primitiva. Una atmósfera primitiva. Una atmósfera primitiva, jóvenes, que tenía metano, NH3 amoníaco, gas hidrógeno, CO2, agua, tanto líquido como de vapor. Pero no había oxígeno, o se llama atmósfera primitiva, no presenta oxígeno. Entonces, esas sustancias químicas reaccionan entre sí en el agua, ayudado por energía solar y la energía volcánica. La energía volcánica y energía solar ayudan a que estas sustancias químicas reaccionen entre sí y formen esto, mira, ve, grupos de cetosas, aldosas, aminoácidos, ácidos grasos, bases nitrogenadas. Miren, forman entre sí estos grupos funcionales. Estos grupos funcionales van a formar macromoléculas. Cetosas, aldosas forman glúcidos, carbohidratos. Aminoácidos forman proteínas. Bases nitrogenadas, ácidos nucleicos, ADN o ARN. Ácidos grasos, lípidos. Otra vez, lo primero que se originó fueron los grupos funcionales. Grupos funcionales, aminas, cetosas, aldosas, o sea, los monómeros. Estos grupos funcionales o monómeros van a originar a las macromoléculas, glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Luego, estos polímeros, llamados macromoléculas, van a formar al coacervado.
¿Qué es el coacervado? Ya te lo dije, es una gota coloidal. En ella se encuentra sumergido glúcidos, lípidos o proteínas. Luego del coacervado viene la protocélula, el protobionte, el probionte. ¿Qué presenta, profesor? Su membrana lipídica, moléculas orgánicas, glúcidos, lípidos, proteínas. Y lo más importante, la ribosima. Esta ribosima le da ese papel de metabolismo. Un coacervado no tiene metabolismo porque no presenta enzimas. El protobionte, la protocélula, la primera forma de vida, sí presenta metabolismo y eso es gracias a los ribosimas, las primeras enzimas en un ser vivo. Luego, a partir de esta protocélula se originan obviamente las bacterias, ¿no? Las bacterias, luego las cianobacterias. Estas cianobacterias, jóvenes, es interesante. ¿Por qué? Porque estas cianobacterias o cianofitas son los primeros organismos fotosintéticos del planeta. Profesor, la fotosíntesis yo pensaba que era de las plantas. Sí, pero las primeras formas de vida que realizaron fotosíntesis son las cianobacterias, llamadas también cianofitas. Las cianobacterias o cianofitas son las primeras formas de vida en el planeta que realizaron en ese caso fotosíntesis. Ya, incluso estas cianobacterias, como puedes ver en la imagen, son las que formaron la atmósfera oxidante. La atmósfera oxidante actual que tenemos, jóvenes, es gracias en este caso a las cianobacterias o cianofitas. ¿Ya? Las cianobacterias o cianofitas son las que originaron la atmósfera oxidante actual, que sí presenta oxígeno. ¿Ya? Sí presenta oxígeno. La atmósfera primitiva no tenía nada de oxígeno. Nuestra atmósfera oxidante, atmósfera actual, sí presenta un 20% de oxígeno. Obviamente el gas más abundante en nuestra atmósfera actual es el nitrógeno, pero hay un oxígeno en un 20%. ¿De jóvenes? Bien, entonces ese gráfico último es para explicar simplemente la teoría bioquímica o quimiosintética. Ya. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta? Alenka, ¿alguna pregunta? Jefferson. No, profesor. No. Todo bien, profe. Todo bien. Todo bien, ya, muy bien. Ok. Un poquito de agüita. Ya saben que agua es vida. Bien. Entonces, chicos, no se olviden, ¿ya? De todo lo que te he explicado hasta el momento, acuérdate este gráfico solamente. Este de acá. De todo lo que te he explicado, acuérdate este de acá. ¿Ya? Si te preguntan, ¿cómo se originó la vida en nuestro planeta? Hay 3 teorías importantes. La de Aristóteles, la generación espontánea, la vida surge súbitamente, por arte de magia en nuestro planeta. La teoría de la panspermia propuesta por Arrhenius sostiene que la vida llegó al planeta mediante un cometa. Nada más. Y la teoría bioquímica sostiene que la vida se originó acá en el planeta, acá en nuestro planeta. En primer lugar, había una atmósfera primitiva que no tenía ¿qué? No tenía oxígeno. El coacervado y la primera forma de vida fue el famoso protobionte. ¿Ya? El protobionte. Nada más. ¿Ya, chicos? Entonces, lo que te he explicado hasta el momento, solamente acuérdate de esta diapositiva. Son 3 teorías importantes. Generación espontánea, panspermia o bioquímica. ¿Ya? Ya lo demás simplemente es para agregar los gráficos, ¿no? Para que podamos complementar la teoría que hemos estudiado. Bien. Ahora pasemos, jóvenes, a la evolución. Profesor. ¿Pueden callarse, güey? Ay, chicos, voy en silencio. No hagan bulla. Bien. Primero tenemos lo que es Solosa, ¿no? Te estoy silenciando ya 2 veces, 3 veces, creo. Sí, perdón, profesor. Te hace mucha bulla en mi casa. Ya. Bien. Vemos, jóvenes, lo que es la evolución. Por eso, ¿qué es la evolución? Chicos, la evolución se define como un conjunto
de adaptaciones que tiene un ser vivo respecto a su medio ambiente. Escucha bien, un conjunto de adaptaciones. Por eso, ¿qué es una adaptación? Es una acomodación que tiene un ser vivo respecto al ambiente. Por ejemplo, nosotros constantemente nos estamos adaptando a los cambios de estaciones. El ejemplo que siempre hago, cada vez, ¿qué pasa con nuestra vestimenta con las estaciones? Por ejemplo, en verano, ¿qué pasa con nuestra vestimenta? ¿Se hace más ligera, sí o no? ¿No? Estamos en este caso con shorts, con este caso chancletas, con tu polito. ¿Y qué pasa con la vestimenta en épocas de invierno? Se hace más gruesa, ¿no? Casacas, tienes en ese caso tu chalina, tu boxeo de oveja, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, esas adaptaciones jóvenes durante miles de años se va a llamar evolución. Ojo, la evolución se da en miles de años, no en 10, no en 20, en miles de años. La evolución es en largo tiempo, es un conjunto de adaptaciones, mientras que una adaptación es en corto tiempo. Por ejemplo, las estaciones. ¿Ya? Bien. Hay 4 teorías evolutivas. La primera teoría se llama herencia de caracteres adquiridos. Herencia de caracteres adquiridos. Propuestas por el filósofo Jean-Baptiste de Lamarck. Escucha bien, Lamarck en su obra Filosofía Zoológica, ya coloca ahí, apunta, Filosofía Zoológica, sostiene, jóvenes, que un ser vivo evoluciona debido al medio ambiente. Es decir, el patrón de la evolución es el medio ambiente. Quien determina la evolución de un ser vivo es el medio ambiente. ¿Por qué, profesor? Porque el medio ambiente, al cambiar, genera necesidad. Y ante esa necesidad, un ser vivo crea un órgano. Y ese órgano que un ser vivo crea, necesariamente un 100% lo va a transmitir a sus descendientes. Otra vez, Lamarck sostiene, profesor, que el factor principal de la evolución es el medio ambiente. El medio ambiente genera necesidades. Ante esa necesidad, un ser vivo crea órganos. Y esos órganos que uno crea cuando se va a reproducir en sus descendientes, transmite esas características adquiridas. Por ejemplo, mira la imagen que está acá. Mira acá. No dice lamarquismo. No dice acá lamarquismo, ya. 1, 2, 3, lamarquismo. Bien, ¿qué sostiene Lamarck? Que inicialmente, jóvenes, había jirafas de cuellos cortos. Miren, jirafas de cuellos cortos que se alimentaban de los arbustos. El medio ambiente provocó que estos arbustos desaparezcan y solamente quedasen árboles medianos. Ante esa necesidad, ¿qué hizo las jirafas? Estiraron su cuello. Y esa característica que adquirieron de estirar su cuello lo transmitieron a sus descendientes. Número 3, el medio ambiente provocó que esos árboles medianos desaparezcan y solamente quedasen los árboles grandes. Ante esa otra necesidad que hicieron las jirafas, estiraron más sus cuellos y se convirtieron en las jirafas que actualmente son. Y esa característica que adquirieron, 100% lo transmitieron a sus descendientes. Bueno, eso dice Lamarck. Toda característica que uno adquiere necesariamente lo va a transmitir a sus descendientes. Tú sabes que eso es falso. ¿Por qué, profesor? A ver, por ejemplo, su profesor se va al gym, se vuelve musculoso. Mis músculos aumentan de volumen y de tamaño. Esa característica que ha adquirido ser musculoso, ¿lo voy a transmitir a mis descendientes? No. Pero Lamarck dice es algo equivocado. Y entonces Lamarck, herencia de caracteres adquiridos, el factor determinante de la evolución es el medio ambiente, genera necesidad y esas necesidades crean órganos. Cuando uno crea un órgano, según Lamarck, lo va a transmitir a sus descendientes. Algo falso. Propone la ley del uso y desuso. Por eso, ¿qué dice esa ley? Todo órgano que trabaja, que lo utiliza, se diferencia, aumenta de tamaño, evoluciona. Y lógico, ¿no? Te dije, voy al gym, fortalezco mis músculos. Pero todo órgano que tú no utilizas se atrofia, tiende a desaparecer.
Hay algunos órganos jóvenes en nuestro cuerpo que no lo estamos utilizando. Y si no lo utilizamos, van a desaparecer. Por ejemplo, el apéndice es un vestigio de nuestra evolución. No lo utilizamos actualmente. Y lejos de ser beneficioso, para nosotros es perjudicial. Cuando se inflama se llama apendicitis y se revienta peritonitis, un camino ya a la muerte. ¿Viste? La muela del juicio es un vestigio de nuestra evolución. Los pezones en los varones, el coxis, el tercer párpado, el reflejo piel de gallina, el reflejo de palmar. Bueno, hay varios órganos jóvenes en nuestro cuerpo que están desapareciendo porque no lo utilizamos. ¿Cómo se llaman esos órganos? Órganos rudimentarios, órganos vestigiales. Órganos rudimentarios, órganos vestigiales que no lo utilizamos. Luego lo vamos a ver en imágenes respectivas, no te preocupes. ¿Ya? Entonces la Mar sostiene que el factor determinante de la evolución es el medio ambiente. Ese medio ambiente genera necesidades, ante esas necesidades se crea un órgano y ese órgano que tú adquieres, sí o sí, lo vas a transmitir a tus descendientes. Teoría de la Mar. Llamada también jóvenes anagénesis. Escucha bien, ¿ah? La Mar sostiene la anagénesis. La anagénesis, jóvenes, es el mejoramiento de la especie, no formación de especies. ¿Ya? Yo me vuelvo musculoso, estoy mejorando mi especie, pero no estoy formando nuevas especies. ¿Ya? La Mar sostiene una anagénesis. Escucha bien, anagénesis, mejoramiento de la especie. Segunda teoría, la teoría de la selección natural propuesta por Charles Darwin y William Wallace. Darwin, tú lo conoces, padre de la evolución. ¿Ya? Charles Darwin sostiene, perdón, es conocido como padre de la evolución, Darwin. Darwin, jóvenes, en su obra El origen de las especies, y Wallace en su obra Evolución por selección natural. Darwin, El origen de las especies, y Wallace, Evolución por selección natural. ¿Qué sostienen ellos dos, profesor? Que la variación, la evolución es innata a los seres vivos. Oye, escucha bien, todos los seres vivos, bacterias, hongos, protozoarios, plantas, animales y algas están en constante evolución. Tienen que adaptarse a su medio ambiente. Todos los seres vivos evolucionan. Eso sostiene la selección natural. ¿Qué más? El criterio más importante, proponen la lucha por la supervivencia y la reproducción. Lucha por la supervivencia y la reproducción. Entonces, ¿por qué me voy a pelear? ¿Por qué voy a luchar para sobrevivir y reproducirme? Lo que pasa, jóvenes, es que ellos toman en cuenta los conocimientos de Malthus. Malthus, este economista, sostiene que los recursos naturales, o sea, los alimentos, crecen de manera aritmética. Una suma es aritmética, ¿sí o no? Y la población crece de manera geométrica, multiplicación es geométrica. ¿Qué sucede, profesor? La población crece de manera muy rápida, que va a faltar, ¿qué? Alimentos. ¿Cómo se llama eso? Escasez. La escasez es, jóvenes, el aumento demasiado de la población y va a faltar alimentos. Escasez. Ante esa escasez, ¿qué va a generar? La lucha por los alimentos. ¿Viste? Lucha por la supervivencia y la reproducción. ¿Y qué sostiene el profesor Darwin? La supervivencia de los más fuertes. Darwin sostiene eso, jóvenes, que solamente los más fuertes van a sobrevivir y solamente ellos van a reproducirse. Supervivencia y reproducción de los más fuertes. Los débiles no. Los débiles van a desaparecer. Eso se llama selección natural. Darwin sostiene que siempre sobrevive solamente un grupo pequeño, porque generalmente, jóvenes, hay más gente débil y menos gente en ese caso fuerte, entre comillas. Y eso, jóvenes, se cumple en todo aspecto de la vida. Oye, la supervivencia de los más fuertes, la lucha por la supervivencia, jóvenes, fue el motivo de las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, jóvenes, fue básicamente debido a eso.
Eso no fue porque se asesinó al archiduque austríaco húngaro, no, eso fue simplemente el pretexto. La causa fue la materia prima, los mercados, las colonias. Eso fue la causa. Lucha en ese caso por la supervivencia. Y al final, ¿quién fue el victorioso? El más fuerte, no el más débil, el más fuerte. ¿Los jóvenes? También se cumple, por ejemplo, cuando postulan a cualquier institución. Ustedes que van a postular a la escuela de policías, a la escuela de aviación, a la escuela, en ese caso, naval, postulan una gran cantidad de personas y solamente ingresan unos cuantos. Selección natural. ¿O has escuchado, por ejemplo, de San Marcos, sí o no? Postulan 50,000 alumnos, de los cuales solamente ingresan 3,000. ¿Viste? Selección natural. De 50,000, solamente ingresa un grupo selecto de 3,000. Selección natural. Se cumple, jóvenes, en todo aspecto de la vida. La selección natural propone la cladogénesis, formación de especies, llamado especiación. Escucha bien, ¿ah? Darwin, en la selección natural, propone la especiación, formación de nuevas especies, llamado también cladogénesis. Lamarck sostiene anagénesis, mejoramiento de la especie, mas no se forman especies. Darwin, en selección natural, sí se da la teoría de la formación de nuevas especies, se llama especiación, llamada también cladogénesis. Acá sí se forman nuevas especies. ¿De jóvenes? Bien. La teoría mutacionista, llamada también saltacionista, la teoría mutacionista, llamada también saltacionista, propuesta por el padre de la mutación, Hugo de Bryce. Teoría mutacionista, llamada saltacionista, propuesta por Hugo de Bryce. Hugo de Bryce, jóvenes, sostiene que las mutaciones del ADN favorecen la evolución. Es decir, para Hugo de Bryce, el factor más importante de la evolución es las mutaciones. Profesor, ¿qué es una mutación? A ver, chicos, las mutaciones son cambios simplemente espontáneos del ADN. Esa es una mutación. Cambios súbitos y espontáneos del ADN. Entonces, las mutaciones, factor importante de la evolución, ¿qué sostiene además? Que son al azar. Profesor, ¿qué significa el hecho de que las mutaciones sean al azar? Que pueden ser favorables o pueden ser desfavorables, positivos o negativos. Te pueden beneficiar o te pueden perjudicar. Incluso, oye, escucha bien, una mutación inicialmente favorable, con el tiempo puede ser desfavorable. Eso no entiendo. Como una mutación que inicialmente me beneficia, luego con el tiempo me puede perjudicar. El ejemplo clásico, los dinosaurios. Antes del impacto del meteorito, jóvenes, la mutación que ellos experimentaron, estos reptiles, fue de crecer, crecer, crecer. Los dinosaurios, ¿sabes? Son reptiles que crecieron. Su mutación les permitió crecer, crecer, animales enormes. Felicidad completa. Eran los superpredadores. Nadie se metía con ellos porque eran enormes. Había mamíferos que tenían miedo de esos reptiles porque eran enormes, gigantes. Ahora bien, si esos dinosaurios eran enormes, ¿necesitan qué? Bastante alimentación, ¿sí o no? Felicidad completa, hay vegetación. Si hay vegetación, hay bastante herbívoros. Y los herbívoros eran alimentos de los dinosaurios. Felicidad completa. Abundancia de vegetación, abundancia de herbívoros. Los herbívoros eran alimentos de los dinosaurios. Felicidad completa. Vamos luego al meteorito. Cuando el meteorito, jóvenes, impactó en el planeta, ¿ya? Fue la quinta extinción en masa, chicos. El impacto no provocó la muerte de dinosaurios. Ojo, no, no es que llegó el meteorito y ya automáticamente al instante se extinguieron los dinosaurios. No, fue el ambiente post-impacto. ¿Qué pasó, profesor? El impacto del meteorito provocó que el calentamiento global, que siempre ha existido, ojo, nuestro planeta siempre ha estado en calentamiento global. Lo que pasa es que cuando impactó el cometa en el planeta, provocó que ese calentamiento se aumente de manera muy exponencial y no diese tiempo para que las plantas se adapten a ese cambio de temperatura y disminuya.
Las plantas no se extinguieron, simplemente disminuyeron en cantidad. Tú eres inteligente. Si las plantas disminuyen en cantidad, ¿qué pasa con los herbívoros? También disminuyen. Y si no hay herbívoros que dan alimentos, presas de los dinosaurios se mueren de hambre, se extinguieron. ¿Por qué, profesor? Porque eran enormes, gigantes, necesitan bastante alimentación. Contemporáneo con el jóvenes, con ese dinosaurio había el primer mamífero. Ese mamífero nos iba a originar a nosotros. Ese primer mamífero tenía el tamaño de un pericote, era un insectívoro, se alimentaba de insectos y el tamaño de un pericote. Era tan pequeño que no necesitaba mucho de alimentación. Incluso como era tan pequeño, jóvenes, no le provocaba apetito a los dinosaurios. Y si venía un predador de este primer mamífero del tamaño de un pericote, él rápidamente cavaba en el suelo y se escondía durante semanas. Como es pequeño, no tiene la necesidad de alimentarse mucho. ¿Viste? Entonces, una mutación inicialmente puede ser favorable y con el tiempo esa misma mutación puede ser desfavorable. ¿Ya? Teoría mutacionista llamada también saltacionista. La teoría deriva genética llamada también sintética o neodarwiniana. Escucha bien. Alenka. Ya. A ver, chicos, apaguen su micrófono. Ya, tienen que apagar su micrófono, jóvenes. Ya. Teoría deriva genética llamada también sintética o neodarwiniana, propuesta por Dosansky. ¿Qué sostiene Dosansky? Primero, jóvenes, él introduce un término, la posagénica. ¿Qué es la posagénica, profesor? El conjunto de genes de una población en evolución. Vamos por partes. Dosansky sostiene, jóvenes, que solamente evolucionan poblaciones, ¿ya? Que la unidad de la evolución son las poblaciones. Ojo, no te olvides eso. Dosansky sostiene que solamente poblaciones evolucionan. Entonces, al conjunto de genes de esa población que está evolucionando se llama posagénica, el conjunto de genes de una población en evolución. Para que me puedas entender. Por ejemplo, si en un departamento, en una provincia, hay dos familias que tienen hijos con dos cabezas, profesor, ¿es una evolución? No, simplemente son alteraciones, son mutantes. Pero si en esa misma provincia, las 100 familias que están ahí tienen hijos con dos cabezas, ya podríamos hablar de una evolución. ¿Ve la diferencia, sí o no? La evolución se da en poblaciones, más no en individuos. Ahora, esa población sufre cambios debido a 3 factores: el medio ambiente, el clima, las estaciones, la selección natural, la lucha por la supervivencia y las mutaciones del ADN que son al azar. Por eso más jóvenes sintética. Es un resumen de las teorías ya antes estudiadas. De Lamarck, que sostiene el medio ambiente, ¿viste? Medio ambiente de Lamarck. De Darwin, que sostiene la selección natural. Y de Hugo de Bryce, las mutaciones. O se llama sintética, es un compendio de las teorías ya antes estudiadas. Pero ojo, para Dosansky, el factor más importante, sí o sí, es la selección natural. No te olvides, ¿ah? Por eso también se llama neodarwiniana. Teoría deriva genética sintética, llamada también neodarwiniana, porque el patrón más importante de la evolución, según Dosansky, es la selección natural. ¿Ya? Bien. Entonces, jóvenes, en la evolución hay 4 teorías que tú nunca debes olvidar. Herencia de caracteres adquiridos propuesta por Lamarck, selección natural propuesta por Darwin y Wallace, teoría mutacionista o saltacionista por Hugo de Bryce y la deriva genética para propuesta por Dosansky. A ver, imagen derecha. A ver, otra vez te voy a explicar. ¿Qué sostiene el lamarquismo? El lamarquismo, jóvenes, no se forman especies, se mejora la especie. ¿Cómo se llama eso? Anagénesis, ¿sí o no? Anagénesis es el mejoramiento de la especie. Vamos acá. Inicialmente había jirafas de cuellos cortos.
se adaptaron a un árbol mediano, por lo tanto crecieron sus cuellos. Esa característica que adquirieron de crecer su cuello, lo heredaron, lo transmitieron a sus descendientes. En número 3, vemos jirafas de cuellos largos. Y ellos, de cuellos largos, esa característica que adquirieron, lo transmitieron a sus descendientes. Eso sostiene el lamarquismo. Mejoramiento de la especie, mas no se forman especies. El darwinismo, llamado también selección natural, llamado también cladogénesis, esos tiene jóvenes que inicialmente había jirafas de cuellos cortos y jirafas de cuellos largos y medianos. Vivían felices y contentos porque había árboles, había arbustos en abundancia. El medio ambiente que provocó que los arbustos desaparezcan y solamente quedasen los árboles grandes. ¿Qué provocó? Que las jirafas que tenían cuellos largos sobrevivían porque fácilmente se llegaban a las ramas de los árboles. La jirafa de cuello corto poco a poco no podía alimentarse y poco a poco desapareció. El número 3, ¿qué provocó? Que las jirafas de cuellos cortos desaparezcan, mi ave, y solamente quedasen las jirafas de cuellos largos. Eso sostiene, jóvenes, Darwin. La lucha por la supervivencia. Solamente sobreviven los más fuertes. En el ejemplo de darwinismo, el más fuerte es aquel que tiene jirafas de, son las jirafas que tienen cuellos largos. Y los débiles son las jirafas que tienen cuellos cortos. ¿Me estás entendiendo? El darwinismo sostiene la selección natural, lucha por la supervivencia. Los más fuertes van a sobrevivir. En el ejemplo de darwinismo, otra vez te repito, los más fuertes, según Darwin, son las jirafas de cuellos largos. Y los débiles, los que se extinguieron, son las jirafas de cuellos cortos. ¿Chicos? Bien. A ver, por eso, ¿qué es la especiación? Llamado también cladogénesis. Especiación, jóvenes, es la formación de nuevas especies. Para que me puedas entender, hay dos tipos: especiación alopátrica y especiación simpátrica. Especiación alopátrica y especiación simpátrica. A ver, la especiación alopátrica, jóvenes, es cuando en un lugar, por ejemplo, jóvenes, ese lugar lo separo, los divido. ¿Me estás entendiendo? Por ejemplo, mira acá, tenemos estos ratones de color blanco, ¿no? ¿Cuántos hay en total? 4, 8, 12 ratones, mira, a ver. Bien, ¿qué te parece si estos ratones los voy a distanciar entre sí? Este río que está acá, ya, voy a hacer que los divida. Pase por acá, mira, a ver. Pase por acá. El río los separe. Cuando se da una especiación debido a un aislamiento geográfico, escucha bien, aislamiento geográfico, es decir, ese río divide estos ratones, ratones norte y ratones sur, se va a llamar especiación alopátrica. ¿Por qué, profesor? Porque debido a ese aislamiento geográfico, los ratones se distancian entre sí, jóvenes, no hay reproducción entre sí durante años, van a hacer que se formen nuevas especies. Ratones blancos, ratones rojizos y ratones nieve anaranjados. Especiación alopátrica es la formación de nuevas especies debido a un aislamiento geográfico. Como ya no hay contacto entre sí, aislamiento reproductivo. ¿Me entiendes? Bien. Esa es la especiación alopátrica. Cuando una depresión, una falla geográfica, distancia individuos de la misma especie durante miles de años y se forman nuevas especies. ¿Ya? Pero hay una falla geográfica. En este caso te dije que es este río, ¿no? Lo va a distanciar a estos ratones. La especiación simpátrica, jóvenes, es cuando en un lugar no existe aislamiento geográfico, no hay una falla, no hay una depresión, no hay eso. Simplemente hay un aislamiento ecológico. En un mismo lugar aparecen varias especies, mi ave. En el mismo lugar, sin aislamiento geográfico, aparecen nuevas especies. Ratones anaranjados, ratones rojizos, sin existir un aislamiento geográfico. Ya, entonces, especiación alopátrica es la formación de especies
pero con aislamiento geográfico. Hay una falla geográfica que lo va a distanciar entre sí. Y la especiación simpátrica es la formación de especies, pero donde no existe aislamiento geográfico. En un mismo lugar, debido a un aislamiento ecológico, eso sí, hay formación de nuevas especies. ¿Ya? Bien. Profesor, ¿por qué nosotros sabemos que sí propiamente existe la evolución? Debido a las pruebas evolutivas. A ver, chicos, las pruebas evolutivas son ciertos factores, son ciertos criterios que determinan que sí propiamente existe la evolución. Paleontología, bioquímica, citogenética, embriología y anatomía comparada. A ver, paleontología, ciencia que estudia los restos fósiles. Padre de la paleontología, Georges Cuvier. ¿Ya? Georges Cuvier. Hablando de Cuvier, jóvenes, él hablaba del catastrofismo. Es otra teoría importante. ¿Qué sostiene el catastrofismo? El catastrofismo propuesto por Cuvier sostiene que solamente catástrofes mundiales provocarían la desaparición de especies y también por ende la aparición de nuevas especies. El catastrofismo sostiene que solamente fenómenos o acontecimientos mundiales provocarían la desaparición de especies y la aparición de otras especies. Por ejemplo, Cuvier sostiene el famoso diluvio universal. Profesor, diluvio universal, sí. Cuvier dice que solamente, escucha bien, solamente ese fenómeno llamado diluvio universal provocó la desaparición de especies y también luego la aparición de nuevas especies. ¿Te acuerdas del diluvio universal? Profesor, el arca de Noé en el libro de Génesis, sí. ¿No? Como en ese caso un ente poderoso llamado Dios provocó que el planeta se inunde, ¿no? De agua. Entonces, cuando todo se inundó de agua, todo desapareció y solamente sobrevivieron los que estuviesen en el arca de Noé, ¿no? ¿Ya? Esto sostiene Cuvier, el catastrofismo. Solamente fenómenos ambientales, catástrofes mundiales, provocarían la desaparición de especies y también luego la aparición de nuevas especies. Por eso, ¿qué es un resto fósil? Es todo aquello que nos permite aprender del pasado. Escucha bien, un resto fósil es todo aquello que nos permite aprender del pasado. Pueden ser huesos, cráneos, esqueletos, piedras, por eso piedras, profesor, sí, jóvenes. Las piedras nos indican cómo fue la forma de vida de algunos primitivos, sean cazadores, sean nómades, sean en ese caso sedentarios, si tenían creencia mágica o religiosa, eso nos dicen las piedras. Estructuras conservadas o preservadas. Conservadas en el ámbar, por ejemplo, algunos insectos que se quedaron conservados en el ámbar de los árboles. Preservados en el hielo, por ejemplo, el mamut es un animal extinto, pero se ha preservado en el hielo y en algunos museos vemos ahí un mamut todo completo, obviamente muerto, pero que se había preservado en el hielo. ¿Ya, chicos? La bioquímica, estudio de las moléculas, por ejemplo, proteínas o ácidos nucleicos. Proteínas, la HB es la hemoglobina, jóvenes. HB es la hemoglobina, pigmento que transporta oxígeno y CO2 en nosotros. La hemoglobina de nosotros, jóvenes, es muy cercana al chimpancé. Dije cercana, no iguala, es muy cercana entre sí. La histona número 1, H1, es la famosa histona con H, histona número 1. Los citocromos son proteínas que transportan electrones. Citocromos, proteínas que transportan electrones. Ácidos nucleicos, por ejemplo, el ADN, jóvenes, ¿no? El ADN es muy importante en el estudio de nuestros antepasados. El ARN ribosomal, este último, miren, el ARN ribosomal. Gracias, jóvenes, al estudio del ARN ribosomal, actualmente se da la existencia de 3 dominios: el dominio bacteria, el dominio archaea y el dominio, en este caso, eucarya. No te olvides, gracias al estudio del ARN ribosomal, actualmente se da la existencia de 3 dominios: eucarya, archaea y bacteria. Bioquímica. La citogenética es el estudio de los cromosomas. Citogenética, estudio de los cromosomas. Ahora bien, la citogenética, para estudiar los cromosomas, hace uso del cariotipo.
El cariotipo es una técnica de estudio de los cromosomas. El cariotipo es una técnica de estudio de los cromosomas. Nos va a indicar la cantidad de cromosomas de cada especie. Por ejemplo, escucha bien. El humano, nosotros tenemos 46 cromosomas. El mono 46, el chimpancé 48, el cerdo lechón 40 cromosomas. ¿Ya? Uy, pues acá. Ahí está. Ahora, según esos jóvenes, ¿a quién somos más cercanos? ¿Al mono o al chimpancé? Al chimpancé. Dije otra vez, cercanos no iguales. ¿Ya? Profesor, pero son 2 cromosomas, el chimpancé es 48 y el humano es 46, solamente son 2, somos casi iguales, casi, pero no somos iguales. El humano no puede, por ejemplo, un varón no puede fecundar a una chimpancé hembra, jamás, no se puede dar eso. Y un chimpancé macho jamás puede fecundar a una mujer, jamás, no somos de la misma especie. Puede haber acto sexual, sí, se llama zoofilia, relaciones o violaciones, ¿no? Animales inferiores, mejor dicho. ¿Ya? Se llama zoofilia. Pero jamás hay un acto de fecundación ahí, porque no somos de la misma especie. Otros cromosomas de especies, por ejemplo, la mosca presenta jóvenes 8 cromosomas. La lombriz intestinal o lombriz de tierra presenta 2 cromosomas. 2. El helecho presenta 1230 cromosomas, el helecho. Ahora, el ser vivo que presenta el mayor número de cromosomas es el protozoario Aulacanta. El protozoario Aulacanta presenta 1600 cromosomas. Ustedes simplemente acuérdense de estos 3. El humano 46, el mono 42 y el chimpancé 48. En biología, el padre de la biología, Ernest Haeckel. En embriología jóvenes hablamos del desarrollo evolutivo de una especie y el desarrollo evolutivo de un embrión. Si es de una especie, se va a llamar filogenia, porque es durante miles de años. Desarrollo evolutivo de una especie durante miles de años. Filogenia, es en largo tiempo, miles o millones de años. Mientras que la ontogenia jóvenes es el desarrollo evolutivo de un embrión. Desarrollo evolutivo de un embrión se va a llamar ontogenia, es en corto tiempo. ¿Ya? Ontogenia es en corto tiempo, el de un embrión. Chicos, el de un embrión en corto tiempo. Esos jóvenes, presta atención, por ejemplo, en nosotros demora 9 meses. Es el tiempo que estamos en el vientre de nuestra madre. Nuestra ontogénesis demora 9 meses. El de un perro gato, 3 meses. El de un ratón, 15 días, medio mes. El de una ballena es 1 año, 12 meses. Ahora, el mamífero de mayor tiempo de embarazo es el elefante. 2 años, 24 meses es su ontogénesis. ¿Ya, chicos? Que la ontogénesis es el desarrollo evolutivo de un embrión. Entre nosotros, el tiempo que estamos en el vientre de nuestra madre. Te repito, nosotros 9 meses, la ballena 12 meses, elefante 24 meses. Un ratón 15 o 14 días, medio mes, un gato o un perro 3 meses. ¿Jóvenes? Bien. Ahora, si te preguntan, ¿cuál es el criterio más importante a favor de la evolución? Es esta última. La anatomía comparada, llamadas también pruebas morfológicas. No te olvides, anatomía comparada, llamada también pruebas morfológicas. Su número dice, vamos a comparar, vamos a buscar semejanzas o diferencias, semejanzas o diferencias. 3 tipos de órganos, órganos vestigiales, órganos homólogos y órganos análogos. A ver, los órganos vestigiales, llamados también rudimentarios, escucha bien, órganos vestigiales, órganos rudimentarios. Son aquellos órganos jóvenes que ya no cumplen ninguna función en nuestro cuerpo. Están desapareciendo. Por ejemplo, la muela del juicio, el último diente en aparecer, es el diente molar último. Es el último diente en aparecer. A algunos individuos incluso no les sale, mueren sin tener su muela del juicio. Por lo tanto, solamente tendrían 28 dientes. Una persona adulta con la muela del juicio, que son 4,
tendría 32 dientes. Si a una persona nunca ha tenido muela del juicio, tendría solamente 28 dientes. Grábate eso. Cuando ese diente sale, genera dolor, inflamación en las encías. Y es el diente a mayor facilidad en ese caso, de pudrirse, ya de infectarse con caries. ¿De jóvenes? El apéndice, ya te mencioné, está en la fosa ilíaca a nivel del abdomen. Antes, hace miles de años, sí tenía una función. Chicos, con nosotros éramos primates primitivos, colgados en los árboles, como semejante al mono, al chimpancé, éramos herbívoros. Y cuando éramos herbívoros, sí el apéndice tenía esa función, degradación de o fermentación de plantas, de la celulosa. Actualmente ya no, pues actualmente somos carnívoros por excelencia, pues ese apéndice está desapareciendo. Pero mira, por ejemplo, el apéndice de un conejo. Un conejo es un herbívoro por excelencia. Su apéndice es voluminoso, porque ese apéndice le ayuda en la degradación de la celulosa de las plantas. ¿Ya? Bien. El coxis, ¿no? Es la cola, el última vértebra de nuestro, en este caso, de la columna vertebral. El tercer párpado, el reflejo piel de gallina. Ya ahorita vamos a ver las imágenes, no te preocupes. Órganos homólogos y órganos análogos. Órganos homólogos. Son acá hay una variación, ¿ya? Son aquellos que tienen la misma estructura. Y acá lo que vamos a cambiar. Puede ser diferente o igual función. Ya comenta cambiar ese concepto. Pero ojo, es misma estructura, pero puede ser diferente o igual función. Pero los órganos homólogos se originan siempre de una evolución divergente. ¿Qué significa evolución divergente, profesor? Que las especies son muy cercanas entre sí. Las especies son muy cercanas entre sí. Escucha bien, ¿ah? Para que vea la diferencia. Ahorita vamos a trabajar eso. Evolución divergente es que las especies son muy cercanas entre sí. A ver, para que me puedas entender. A ver, vamos a preguntar acá. A ver, vamos a ver. Las clases son dinámicas acá. Alenka. ¿Está Alenka o no? Sí, profesor, presente. Ya, Alenka. ¿Quién es más cercano entre sí? ¿Una ballena, un tiburón o un humano? ¿Tiburón, ballena o el humano? ¿El humano? No, ¿quiénes? Pues, ¿quiénes son cercanos entre sí? Ballena, humano, ballena, tiburón, tiburón, humano. ¿Ballena humano? Muy bien, ballena, humano. Profesor, ¿por qué Alenka dice eso? Si la ballena y el tiburón son acuáticos, ¿sí? Pero lo que pasa es que la ballena es un mamífero y el humano es un mamífero. El tiburón es un pez. La ballena y el humano tienen placenta. El tiburón no tiene placenta, pone huevos. ¿Viste? Hay una gran diferencia. Ya, esa es evolución divergente. Buscamos que las especies sean muy cercanas entre sí. Los órganos homólogos son aquellos que tienen la misma estructura, puede ser igual o diferente de función, pero siempre tienen una evolución divergente. Son muy cercanos entre sí. ¿Ya? Muy cercanos entre sí. Es decir, se originan de un mismo árbol genealógico. Ya tienen un mismo origen. Órganos análogos son aquellos que tienen, eso sí está bien, diferente estructura, pero igual función. Diferente estructura, pero igual función. Se origina de una evolución convergente. ¿Qué es evolución convergente? Especies muy alejadas. Especies muy alejadas. Escucha bien, ¿ah? Especies muy alejadas. Entonces, para que puedas diferenciar entre órganos homólogos y órganos análogos, primero pregúntate, ¿las especies son cercanas o alejadas? Si son cercanas, divergente, homólogos. Si las especies son muy alejadas, muy distantes, evolución convergente, órganos análogos. ¿Ya? Primer punto. Ya cuando hay ciertas dificultades, ya te vas al concepto, ¿no? Órganos homólogos, misma estructura, evolución, igual o diferente función. Órganos análogos,
diferente estructura, pero igual función. ¿Ya? Ahí estamos en las imágenes, vamos a practicar, no te preocupes. A ver, evolución paralela. A ver, chicos, son aquellos seres vivos, ¿ya? Que son muy cercanos entre sí, escucha bien, ¿ah? Pero que se diferencian morfológicamente debido a su hábitat, debido a su morada, a su vivienda. Por ejemplo, la familia de los camélidos, tenemos a la llama y el camello. Los dos, llama y camello, pertenecen a la familia de los camélidos. Por eso, pero son diferentes morfológicamente, sí. La llama se ha adaptado a un ambiente escarpado, sí, pero no hay gran cantidad de vegetación y gran cantidad de humedad, hay agua. Mientras que el camello se ha adaptado a un ambiente plano, desértico, no hay escasez de agua. ¿Viste? Se llama evolución paralela. Los dos son muy cercanos entre sí, sí, pero se diferencian morfológicamente debido a su hábitat, debido a su geografía. ¿Ya? Bien, grados de evolución es algo sencillo. Macro y microevolución. Microevolución es una pequeña evolución, una evolución insignificante. Ejemplo, las bacterias, ¿no? Son los seres vivos menos evolucionados del planeta. Y una macroevolución, macro es una gran evolución, una evolución compleja. Nosotros los humanos, actualmente, en este momento, somos los seres vivos más evolucionados. ¿Ya? Es sencillo. Patrones de la evolución, extinción en masa y radiación adaptativa. A ver, profesor, ¿qué es la extinción en masa? Es la desaparición de especies, chicos, en corto tiempo. Desaparición de especies en corto tiempo, extinción en masa. Ejemplo, la extinción de los dinosaurios. Se dio en pocos millones de años. Por eso, ¿pero qué dice pocos millones de años? Al fin y al cabo son millones. Lo que pasa, joven, es que la evolución se da en millones. No en miles, no en cientos, en millones de años. Entonces, la extinción de los dinosaurios fue una extinción en masa. Fue la quinta extinción en masa. Ya fue la quinta extinción en masa. No te olvides, ¿sabes? Te pueden preguntar eso. La quinta extinción en masa provocó la desaparición de los dinosaurios. La variación adaptativa, jóvenes, es lo contrario. Es la aparición de especies en pocos millones de años. Ejemplo, los pinzones de Darwin. Chicos, los pinzones son aves. Estas aves abundaban en la isla Galápagos, en el Ecuador. Isla Galápagos. De una especie que había, actualmente hay 18 especies distintas entre sí. De una especie, actualmente hay 18 especies en ese mismo lugar. Si me has entendido, ¿qué tipo de especiación sería? ¿Alopátrica o simpátrica? Por eso, la especiación alopátrica es cuando hay una falla geográfica, hay una separación, aislamiento geográfico. Y la especiación simpátrica es cuando no existe ese aislamiento. Entonces, esta formación de un pinzón en la misma isla y aparezcan 18 especies es un ejemplo de especiación simpátrica. Cuando en un mismo lugar se forman especies, pero no hay aislamiento geográfico. ¿Ya, chicos? La variación adaptativa es la aparición de nuevas especies en corto tiempo, pocos millones de años. Ejemplo, los pinzones de Darwin. Una aclaración, fue pregunta de examen de admisión en las universidades. ¿Cuáles son los criterios de diferencia de esos pinzones? Uno fue la forma de pico. Algunos sean achatados, alargados o prominentes. Y el otro era el tamaño de su cuerpo, pequeño, mediano y grande. ¿Ya? Los pinzones se diferencian en la forma de pico y en el tamaño de su cuerpo. Bien. Veamos las imágenes. Esto, jóvenes, es la paleontología. Como te dije, es la ciencia que estudia los restos fósiles. Por ejemplo, acá mira este reptil, este lagarto, conservado en el ámbar. ¿Qué es el ámbar? Lágrima de los árboles, ¿no? Se ha conservado acá. El ejemplo clásico es de los insectos, ¿sí o no? ¿Has visto la película Jurassic? Sí, profesor Jurassic, el inicio, ¿no? Como en un centro minero se encontró un mineral, el ámbar, que había en ese caso conservado a un insecto en su interior, que había vivido hace millones de años en la época de los dinosaurios. Entonces, de ese insecto extrajeron la sangre que había chupado ese insecto y de esa sangre codificaron los genes e hicieron clones de dinosaurios, ya conservados. Y preservados es en el hielo. Por ejemplo, mira este mamut. Este mamut obviamente está muerto, pero se ha congelado, petrificado en el hielo. Chicos, el mamut.
un animal extinto. Paleontología. Las pisadas, chicos, mira, estas pisadas de estos dinosaurios, mira, de 3 dedos. ¿Ya? Las pisadas. También, jóvenes, las pisadas de los humanos indican que los falanges, es decir, los dedos del pie, chicos, los dedos del pie son falanges. Antes, en los primeros humanos, los primeros bípedos, ya los que caminaban en dos, eran más largos y que a comparación de nosotros está desapareciendo, está disminuyendo su tamaño. Entonces, ¿qué quiere decir eso, profesor? Que quizás tal vez entre miles de años nuestros dedos del pie desaparezcan, jóvenes, ¿ya? Porque se han encontrado pisadas humanos de hace miles de años, hace cientos de miles de años, y sus dedos sean más prominentes. Actualmente está desapareciendo. Las piedras, chicos, miren imagen derecha, las piedras nos indican si eran cazadores, ya si tenían creencia mágico-religiosa, la famosa pintura rupestre, ¿sí o no? Bien. A ver, chicos, estos son los órganos homólogos. Otra vez, profesor, definición de órganos homólogos. Son aquellos que tienen la misma estructura, igual o diferente función, se originan de una evolución divergente. Son muy cercanos entre sí. Ahí vamos a esto. Si usted me dice, profesor, que estos son órganos homólogos, ¿quiere decir que son muy cercanos entre sí? Sí. El humano, el caballo, la ballena, el murciélago, los 4 son mamíferos, son muy cercanos entre sí. Órganos homólogos. Ahora vamos al concepto. Órganos homólogos, misma estructura, vamos acá. Mira el brazo humano, este es el brazo humano. Mira el hueso verde es el húmero. El húmero. El rosado y el pálido es el cubiturrario. El amarillo es en ese caso los metacarpos o carpos. Y los de color marrón son los falanges. Los dedos, pues, ¿no? Son los falanges. Bien. Estos mismos huesos vamos a encontrar en la pata del caballo, mira, el húmero, cubiturrario, carpos y falanges. Estos mismos huesos vamos a encontrar en la aleta de una ballena. Miren, en la aleta de una ballena. Mira su húmero, cubiturrario, carpos y los falanges. Esos mismos huesos los vas a encontrar en el ala del murciélago. Miren, su húmero, cubiturrario, carpos y falanges. Misma estructura. Profesor, usted dijo que puede ser igual o diferente función. Sí. A ver, el ala del murciélago, ¿para qué sirve? Para volar. La aleta de una ballena, ¿para qué sirve? Para desplazarse en el mar, nadar. El caballo, ¿para qué sirve? Sus patas, para cabalgar, para desplazarse. Y el brazo humano para múltiples manualidades. Como tú comprenderás, movimientos finos. Por ejemplo, escribir, movimiento fino. Tocar un órgano, ¿no? Movimiento fino. Colocar un hilo en una aguja, movimiento fino. En este caso, todos tienen diferente función. Misma estructura, en este caso, diferente función. Vamos a un caso que va igual funciona. En este caso, todos son diferente función. Evolución divergente. A ver. Vamos acá. ¿Qué tipo sería? ¿Homólogos o análogos? Chicos. A ver, Daniel Chávez. ¿Qué sería acá? ¿Órganos homólogos o órganos análogos? Daniel Chávez. Sería análogos, profesor. A ver, órganos análogos. Vamos a ver. Órganos análogos, profesor, son aquellos que son muy alejados entre sí, ¿no? Porque son evolución convergente. Sí. Este murciélago, a pesar que es volador, es un mamífero. Y esta mariposa de 4 alas es un insecto. Muy bien. Órganos análogos. Órganos análogos. Ahora vamos al concepto. Son aquellos que tienen diferente estructura, pero igual función. El ala de un murciélago presenta huesos y membrana. El ala de un insecto presenta quitina. Diferente estructura, muy bien. Y las dos tienen igual función.
Las dos sirven para volar. Muy bien, órganos análogos. ¿Viste? Estamos interpretando, ¿ah? Chicos, no simplemente que te digan, no, acá es ejemplo de órganos análogos. Ustedes tienen que interpretar, entender. Bien. Acá, a ver. Michelle Manosalva. ¿Está donde está Michelle Manosalva? Presente, profesor. Ya, Michelle, dime, el ojo humano con el ojo del pulpo, tu amigo el pulpo. ¿Qué sería? ¿Homólogos o análogos, Michelle? Michelle Manosalva, ¿qué sería? ¿Homólogos u análogos? Análogos, profe. Análogos, vamos a ver. El ojo humano, obviamente, del Homo sapiens, y acá el humano es un mamífero y este es un pulpo, es un invertebrado. Muy bien, hay mucha distancia entre sí. Evolución convergente, órganos análogos. Ahora vamos al concepto para profundizar, para entender mejor. Órganos análogos son aquellos que tienen diferente estructura, pero igual función. Obviamente el ojo humano es muy diferente al ojo, en ese caso el pulpo, ¿sí o no? El ojo humano presenta esclerótica, presenta su iris, presenta su retina, presenta su pupila, etc. Eso no presenta en ese caso el ojo del pulpo. Diferente estructura, sí, pero en ese caso las dos, ¿para qué sirven? Para visualizar. ¿Viste? Evolución convergente, órganos análogos. Muy bien, Michelle. Acá, la aleta de este delfín con la aleta de este tiburón. A ver, Angie Mesa. ¿Está Angie Mesa o no? Ya, muy buenos días, Angie. La aleta de delfín con la aleta de tiburón, ¿qué sería? ¿Análogos u homólogos? ¿Homólogos? Órganos homólogos. Los órganos homólogos son aquellos que tienen una evolución divergente. Si me dices que es evolución divergente, significa que sean muy cercanos entre sí. El delfín es un mamífero. Mamífero. ¿Y el tiburón qué es? Pez. No puede ser, pues. Entonces son órganos análogos. Órganos análogos. ¿Ya? Órganos análogos. ¿Ya? Otra vez, ¿ah? Órganos análogos. ¿Por qué, profesor? Porque la aleta de ese delfín presenta huesos. Presenta huesos. Y la aleta de ese tiburón presenta cartílago. ¿Viste? Tiene diferente, en este caso, estructura. Bien. Acá, el brazo de este topo, ¿ya? Perdón, las garras, perdón, de este topo, con las patas de este insecto. Este topo es un mamífero. Y este insecto es un artrópodo. De frente ya, ¿no? Por eso son muy distantes entre sí, pues. Ah, ya de frente, órganos análogos, pues, ¿no? Chicos, de frente, ya, órganos análogos. Ya. Esto, joven, nieve. La hoja con las espinas. Las espinas, jóvenes, son hojas modificadas, ¿ah? Que sí, pero eso sí. Las espinas son hojas modificadas en los capos. Chicos, en los capos. Obviamente que tienen diferente estructura, pues. Ya, diferente estructura, pero dos tienen para hacer fotosíntesis. Órganos análogos. Órganos análogos. Ya, además, los órganos análogos se originan, en este caso, de una evolución, ¿cómo se llama esto? Convergente, ¿sí o no? Son muy distantes entre sí. Es una planta húmeda y es una planta xerófita, que vive en zonas donde hay escasez de agua, pues. ¿Ya? Órganos análogos, ¿ya? Órganos análogos. Y esto también lo hemos visto, ¿sí o no? La aleta de este delfín con la ala de este murciélago. ¿Qué sería, profesor? Ahí está. ¿Qué sería? ¿Homólogos o análogos? Ahí, chicos, ¿qué sería? Homólogos, profe. Homólogos. Muy bien. ¿Tienen la misma estructura? Sí. La aleta de este delfín presenta huesos y la ala de este murciélago presenta huesos.
y tienen diferente función. La aleta del delfín para nadar y el ala de este murciélago para volar, pues, ¿no? Bien, evolución divergente. Ahí está. Ahora vamos acá bien, ¿ah? El ala del murciélago y el ala del ave. ¿Qué sería, jóvenes? Este es un caso especial. El ala del murciélago presenta huesos y el ala del ave presenta también huesos. ¿Viste? Tienen misma estructura, sí. Las dos, ¿para qué sirven? Para volar. Para volar. Entonces, ¿qué sería, profesor? ¿Qué chicos? ¿Qué sería? Misma estructura, igual función, órganos homólogos. Profesor, usted me dijo que son, tienen que ser muy cercanos entre sí, evolución divergente. Si los dos son poblados, pues. Mamíferos y aves son poblados, son vertebrados. Los dos son vertebrados. ¿Ya? Hay cercanía entre sí, chicos. Ya, hay cercanía, hay mucha cercanía entre sí. Bien. Pasemos, jóvenes, a los órganos rudimentarios. Son aquellos órganos que ya no cumplen ninguna función en nosotros y están desapareciendo. En algunos casos son perjudiciales para la salud. No solamente en humanos hay, también hay en animales. Por ejemplo, jóvenes, la salamandra, este anfibio, sus ojos, a pesar que sean bonitos, verdes, no funcionan, son ciegas. Las serpientes, las culebras, sus ojos prominentes que parece que le están mirando fijamente, también son ciegas. ¿Que sí, profesor? Sí, jóvenes. Las serpientes, culebras son ciegas. Pero eso me parece que me están mirando fijamente. Sí, es su párpado que ha cubrido todo su ojo. Por eso, ¿y cómo las serpientes captan a su presa si no funcionan sus ojos? Por su lengua bífera y por sus fosas nasales. Por su lengua bífera que capta las sustancias odoríferas. Nuestro sudor genera, jóvenes, sustancias. Esas sustancias los capta su lengua bífera. Otro es sus fosas nasales, captan la temperatura de nuestro cuerpo. Como nosotros somos de sangre caliente, sus fosas nasales captan esa temperatura. ¿Ya, chicos? No te olvides. Bien. En las aves jóvenes, sus alas también son, en algunos casos, rudimentarios. En algunos casos, no en todos. ¿Ya? Por ejemplo, las alas de los avestruces, de los ñandús, las alas, en este caso, del pingüino, de tu pollo, de tu gallina, son rudimentarios, porque no les sirve volar. No pueden volar. Pueden saltar, sí, pero no pueden volar. ¿Ya? Son rudimentarios. Veamos a los humanos. Por ejemplo, acá he colocado la foto de su profesor en mis tiempos mozos. El pezón, jóvenes los varones, es un vestigio de esta evolución. No sirve para nada y está desapareciendo. Profesor, ¿y para qué nosotros teníamos pezones? La evolución dice, jóvenes, escucha bien, que cuando se nos dio a los humanos, se les dio la capacidad de tener hijos y además de poder tener descendientes, tanto macho y hembra, no te sientas más si te digo varón, macho, mujer, hembra, estamos en biología, ya estamos hablando en general de animales. Cuando se dio la capacidad de tener descendientes, a los dos, macho y hembra, tenían la capacidad de producir y dar de lactar, los dos, macho y hembra. Solamente que la selección natural provocó que las hembras se dedicaran más a la crianza de sus descendientes, por lo tanto conservaron y especializaron esa función de dar de lactar. El macho no se dedicó a eso, se dedicó más a buscar alimentos y a buscar hembras para reproducirse. Por lo tanto, poco a poco se perdió esa capacidad de producir y dar de lactar. Por eso actualmente, tanto en varones como mujeres, están ahí las glándulas mamarias. Solamente que las mujeres se activan cuando van a tener descendientes, cuando tienen hijos. En los varones no. Están ahí atrofiados. Por eso has visto que algunos individuos varones, algunos mutantes, a veces producen leche por su pezón, ¿sí o no? ¿Ya? Porque la glándula mamaria está ahí, jóvenes, solamente que está atrofiado. Las amígdalas faringeas, estas de acá, las amígdalas faringeas, actualmente no cumplen ninguna función y más bien son muy fáciles de inflamarse, generando dolor de garganta.
ya las amígdalas faringeas. Antes dicen que tenía una función inmunológica, defensa, ya, función de defensa, actualmente ya no. Las amígdalas faringeas. Ay, chicos, mira por ejemplo esta ave. ¿Ves que su ojo está rodeado o protegido por esta membrana? Ese es el tercer párpado. Nosotros los humanos antes teníamos eso. Lo que actualmente tenemos es un vestigio que está en los extremos, ¿no? Tú ves, mira tu ojo, en el extremo ves esta protuberancia de color rojiza. Ya, ese es el tercer párpado, llamado plica semilunaris. El plica semilunaris, jóvenes, es el vestigio de nuestro tercer párpado. No los confundas con este de acá, estas carnosidades. No se llaman cataratas, se llaman carnosidades, llamadas también pterygium, ¿ya? Pterygium. Cataratas es cuando atacan al cristalino. Imagínate, por ejemplo, a un individuo con su globo ocular, el puntito negrito de tu iris, totalmente blanco, ¿ya? Eso es cataratas. ¿Ya? Por ejemplo, acá, mira, ¿ves? Mira acá. Ya. La esclerótica es la parte blanquecina. Esta es esclerótica. Esta es la iris que tiene color de ojos. Algunos son verdes, azules, celestes. Y esto siempre en todo es negrito. Se llama pupila. Ya, imagínate que esta pupila de color blanco, eso es cataratas. Cuando sufre alguna imperfección, alguna atrofia, el cristalino, cataratas. Bien, esta es la carnosidad, el pterygium, que algunos ven, ¿sí o no? Estas carnosidades o pterygium jóvenes simplemente es una crecimiento excesivo de tejido conectivo de la conjuntiva de tu globo ocular. Ya esto vamos a ver en temas de anatomía, no te preocupes. Como estamos en evolución, acuérdate este de acá. Este es el vestigio de nuestro tercer párpado, el plica semilunaris. La plica semilunaris es el tercer párpado que nosotros tenemos, el vestigio simplemente, ya los residuos. Bien, los senos paranasales, esas cavidades óseas neumáticas llenas de moco, el seno frontal, el seno etmoidal, el seno maxilar. Ya, cuando esto se inflama, joven, se llama sinusitis. ¿Qué es la sinusitis? La infección de los senos paranasales. Tú te acercas a una persona que tiene sinusitis y tienes un olor a podrido, porque el moco que está en esos senos se ha podrido, pues, ya un olor muy pestilente. No cumple ninguna función en nosotros los senos paranasales. Miren, chicos, miren esta oreja, mira, ver. ¿Ha visto los elfos? ¿Te acuerdas de los elfos en esas películas? Ya. Los elfos han visto que tienen su oreja puntiaguda, ¿sí o no? Ya. Antes nosotros teníamos así nuestra oreja puntiaguda, ya como los monos, pues. ¿Y cómo se llama nuestro este de acá, pues? Esta protuberancia, jóvenes, nos indica que antes nuestra oreja era puntiaguda, semejante a los elfos. Han visto también, jóvenes, que algunos animales, cuando escuchan un sonido, inmediatamente levantan sus orejas. Ya, el músculo nosotros lo tenemos, solamente que está atrofiado. Ya, antes, hace miles de años, también teníamos esa capacidad. Al escuchar un sonido, inmediatamente nuestras orejas se levantaban. Actualmente ya no tenemos esa capacidad. Profesor, yo tengo un amigo que sí mueve su oreja. Bueno, es un mutante, pues. Normalmente ese músculo está atrofiado en nosotros. Aquí está, la muela del juicio. Es el último diente en aparecer. Son 4 dientes. ¿Ya? La muela del juicio. También es un vestigio en esta evolución. Algunas personas nunca han tenido muela del juicio y se mueven sin tener. Y es normal. ¿Ya? Imagen derecha. Este es el apéndice, mi ave. Este apéndice, jóvenes, en conejo es prominente, es alargado. ¿Ya? 30 centímetros. En nosotros es solamente 5 a 4 centímetros. Pero esta membranita, cuando se inflama, te genera un dolor insoportable, ni puedes ni caminar. Cuando tienes apendicitis, inmediatamente la operación para extraerte ese apéndice. Algunos jóvenes se aguantan el dolor porque tienen miedo a la operación y este revienta. Y todas las sustancias tóxicas que están acá pueden dañar tu tubo digestivo, tu intestino delgado, intestino grueso, tu hígado, etc. Se llama peritonitis y te puede provocar la muerte. ¿Me entiendes? Entonces, esa apéndice hay que tener mucho cuidado. Muchas veces me preguntan, profesor, ¿por qué se inflama el apéndice? Hay varias causas. Uno, por no tomar mucha agua. Pueden su profesor constantemente su vasito con agua.
Otro, el consumo de grasa y alcohol. Ya sabes que la grasa y el alcohol no son buenas compañías. Ya, si tú tomas alcohol, con tu agua, siempre hay con tu botella de agua. Y si consumes grasa, hace ejercicio. Otro es mal proceso de defecación. O sea, vas al baño y botas heces. Haces un mal proceso. En la defecación hay dos situaciones. Primero, la posición. Cuando uno defeca no debe estar en 90 grados. Tiene que estar en 45 grados. Otro, la fuerza. Tú sabes que para que las heces salgan por el ano, por el recto, jóvenes, se hace una pequeña fuerza, una pequeña presión a tu tubo digestivo, ¿sí o no? Bueno, algunos, por ejemplo, están apresurados. Se han hecho tarde, se han levantado tarde y hacen y ejercen más fuerza de lo necesario para que los heces salgan. A veces, cuando tú ejerces mucha fuerza, jóvenes, los pines se inflaman. Tienen que cuidar. Pues siempre se dice, ¿no? Cuando vayan al baño a defecar, siempre hay que tomarse su tiempo, pausado, ¿me entiendes? Bien, ya el apéndice. Hay dos tipos de operación. Uno, el tradicional, te hacen un corte en la fosa ilíaca, en el abdomen, unos 5 centímetros, y te extirpan el apéndice. El otro es mediante láser, porque tu ombligo te introducen el láser, y ese poco a poco lo va a extirpar, para que no quede cicatriz, pues, ¿no? Se recomienda, si es joven, que te haga una operación mediante láser. Obviamente es más costoso. Ya cuando estás casado, ya pues te hagan un corte acá. Pues, ¿ya quién te va a ver? Pues, si estás casado. ¿Entiendes? ¿Ya? Hay dos tipos de operación. Imagen izquierda, el reflejo piel de gallina. ¿Te ha pasado alguna vez que has visto a la persona que te gustaba, a tu amor platónico? Lo viste, no lo veías hace 10 años, pero ya lo viste otra vez y tu piel se puso como el de gallina. Ese reflejo, jóvenes, es básicamente un vestigio en su evolución. Ese reflejo no sirve para nada actualmente. Es un vestigio de nuestra evolución. Antes sí tenía una función. Imagínate hace miles de años, nuestro pelo, jóvenes, era abundante como el mono, como el chimpancé. Que sí, pero eso sí, era muy semejante, jóvenes. Era abundante nuestro pelo. Entonces, imagínate que en esa época nos dio reflejo piel de gallina. Por ejemplo, cuando venía, imagínate, yo soy aquel primate de hace miles de años, todo mi cuerpo cubierto de pelo abundante y prominente largo. Venía el diente de sable, nuestro enemigo, nuestro cazador. Yo me asustaba y me daba piel de gallina. Entonces todo mi pelo se erizaba. Sufría como una transformación, así como Goku, pues. Entonces esa transformación, producto del reflejo piel de gallina de mi pelo abundante, confundía al diente de sable. Lo asustaba. Y a mí me da tiempo para qué? Para escaparme. En esa época sí tenía una función el reflejo piel de gallina. Nos daba tiempo para escapar, protección. Actualmente ya no, pues, no tiene ninguna función. Incluso el músculo que permite la erección del vello o del pelo jóvenes está desapareciendo en algunos. Algunos no tienen reflejo piel de gallina, otros sí. El vello, el vello en el varón. Algunos son hombres lobos, que no tienen abundante vello en todo su cuerpo. Ningún beneficio. ¿Ya? Algunos son lampiños inclusive. Aquí está, mira, el erector pili. El músculo, este de acá, chicos, mira, este músculo que está acá, que estoy señalando, es el erector pili. Es el músculo que permite la erección del capilar, del vello. Algunos nacen sin él, por lo tanto, no tendrían reflejo piel de gallina. ¿Ya? Ese es el coxis, mi ave. El último hueso en aparecer, el coxis. A veces con este coxis evita que la cabeza del feto pueda salir fácilmente por la vagina. ¿Me entiendes? El coxis. ¿Ya? El coxis, de acá. Por lo tanto, la mujer la hacen cesárea. ¿Ya? Es un vestigio de nuestra cola primitiva. Antes teníamos cola, actualmente ya no. Pues. ¿Ya? Miren los dedos del pie, se llaman falanges. Falanges de la mano y ellos de acá son los falanges del pie. Están desapareciendo. Se dice que hace miles de años los primeros bípedos, aquellos que caminaban en dos, sus falanges sean prominentes. Actualmente ya no, están desapareciendo. Quizás durante miles de años ya no tengamos jóvenes dedos en el pie. Ya, quizás, tal vez. Hay otras teorías, chicos, Jefferson Álvarez, hay otras teorías que dicen, por ejemplo, que el pene está desapareciendo.
Profesor, no, ¿cómo que te da esa presión? Pero sí, jóvenes, dice que los primeros humanos, los primeros bípedos, su pene incluso tenía hueso. El pene con hueso. Somos uno de los pocos mamíferos jóvenes que el pene no presenta hueso. La mayoría de mamíferos sí presenta hueso. Los paleontólogos, aquellos que estudian restos fósiles, dicen que los penes de los primeros humanos, los australopithecus, etcétera, eran prominentes, que con el tiempo, con el pasar de miles de años, está desapareciendo y que quizás tal vez pasen unos millones de años y desaparezca el pene. Es otra teoría evolutiva. Bueno, en ellos está desapareciendo, ¿verdad? Ya saben, acá, todos acá somos tipo Guti, no está desapareciendo jamás. A ver, chicos, estos son ejemplos de extinciones en masa. Otra vez vamos al concepto. Profesor, ¿qué es una extinción en masa? Es la desaparición de especies en pocos millones de años. Hay 5 extinciones en masa. 5. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5. Tú acuerdas solamente de 2. La extinción Pérmico-Triásico. Pérmico-Triásico es importante porque fue la más fuerte. Provocó la desaparición del 96% de especies a nivel del planeta. Solamente sobrevivió el 4%. Pérmico-Triásico. ¿Ya, chicos? Pérmico-Triásico provocó la desaparición del 96% de especies. Solamente sobrevivió el 4%. Y la última fue el periodo Cretácico-Terciario. Cretácico-Terciárico. Pérmico-Triásico, Pérmico-Triásico, la más fuerte. Y la última, Cretácico-Terciario, provocó la desaparición de los dinosaurios. ¿Ya? Dinosaurios. Se dice que actualmente nosotros estamos en la 6ª extinción en masa. ¿Ya? El Homo sapiens, nosotros humanos, estamos provocando la desaparición de algunas especies. ¿Tú ves la noticia, sí o no? Que constantemente se desaparecen se extinguen especies, producto del humano, ¿no? 6ª extinción masiva, quizás, tal vez. Bien, a ver, chicos, este es de ejemplo de especiación alopátrica. Mira, acá tenemos el continente africano. Imagínate el continente africano, jóvenes, como un bosque. Todo África, un bosque. Imagínate el África, todo un bosque. Los primeros primates, semejante a monos. Ya imagínate todo el bosque de África llena de árboles y llena de monos. Entre comillas, porque eran primates primitivos que estamos colgados en los árboles, ¿no? Prosimios, ¿no? Por ejemplo, prosimios. Ya, se forma una depresión, un sismo, un terremoto. En África, ese sismo provoca esta línea roja, mi ave. Se llama el Valle del Rift, una depresión que dividió al continente africano en 2 zonas, oeste y este, oeste y este. Oye, esta línea rojiza, jóvenes, es una gran depresión, ¿no? Es algo pequeño. ¿Cómo es, profesor? Imagen derecha. Que sobre eso es el Valle del Rift y esa depresión, que dividió a África en 2 zonas, África Oeste y África Este. Los primates que se quedaron en África Oeste, felicidad completa. ¿Por qué, profesor? Porque hay abundante vegetación. Hay lluvia, abundante vegetación, no le falta alimentos. Los primates que se quedaron en África Este, hay escasez de lluvia. Si no hay lluvia, ¿qué pasa con los árboles? Empiezan a desaparecer. Presta atención, ¿ah? Los árboles desaparecen durante miles de años. Entonces, ese primate que estaba colgado en su árbol, se da cuenta que ya su árbol está seco. Y ve a lo lejos, a unos 200 metros, otro árbol, lleno de frutos. Entonces, él dice, empieza a tener inteligencia. Oye, no tengo frutos, tengo hambre. Pero allá a lo lejos hay otro árbol lleno de frutos. Entonces, tengo que empezar a desplazarme. Empieza a desplazarse en 4, primero cuadrúpedo, hacia el otro árbol. Y él, como ya empieza a tener inteligencia, se da cuenta que si él se para y camina en 2, es más veloz, más fácil, llega al otro árbol y además fácilmente puede visualizar a su predador. Entonces empezó a ser bípedo.
Ya no es cuadrúpedo, es bípedo, camina en dos. Oye. Los que estaban en África Oeste, donde hay bastante lluvia, hay bastante árboles, ¿tienen esa necesidad? No. Como hay bastante lluvia, a su costado más hay otro árbol lleno de frutos. No hay necesidad. Por lo tanto, los que se quedaron en África Oeste no evolucionaron. Los que se quedaron en África Este, debido a esta necesidad ante la escasez de lluvia, ante la escasez de árboles, empezaron a evolucionar. De ser cuadrúpedo a ser bípedos. ¿Viste? Es un ejemplo de evolución mediante una especiación alopátrica. ¿Por qué especiación alopátrica? Porque esta depresión es un aislamiento geográfico. El Valle de los Rift. Este es el Valle de los Rift. ¿Ya, chicos? No se olviden, ¿ah? Bien, y para acabar, jóvenes, tenemos acá el origen del bipedismo. ¿Qué significa bipedismo? Caminar en dos. Bipedismo significa caminar en dos. Son tres restos que indican el origen del bipedismo. El Sahelanthropus tacherensis, llamado el hombre Tumay, tu amigo Eoin de Kenia y el Ardipithecus. A estos tres le origen el bipedismo. Ojo, bipedismo terrestre. Ya ellos ya caminaban en dos, pero en el suelo. Ya en el suelo, en el campo. Bípedos, caminaban en dos. Ya Sahelanthropus tacherensis, Tumay, Eoin y Ardipithecus. Y acá tenemos ya a los Australopithecus. Nuestra abuela, Lucy, ya era bípeda, caminaba en dos, Lucy. Australopithecus afarensis. El africanus, el niño de Tan. El Australopithecus sediva, ¿no? Es el que origina al lomo. El sediva es el que origina al lomo. Ojo, los Australopithecus ya eran bípedos, caminan en dos. Este sediva, jóvenes, Australopithecus sediva, originó al Paranthropus y al Homo. El Paranthropus que era vegetariano y el Homo que es en este caso carnívoro. El primer Homo, el Homo habilis, el primero en aparecer hace 2 millones de años. Miren, 2 millones de años. El creador de herramientas. El Homo erectus, llamado también ergaster, hace 1,5 millones de años. Es el que controla el fuego. Es el que tiene posición totalmente erecta. Oye, nosotros caminamos en dos inicialmente, pero medio jorobados, como el chimpancé, pero medio jorobaditos. El erectus es el que camina en dos, pero ya erguido totalmente. Ya es el que sale de África, controla el fuego y el que sale de África. Ya humano propiamente dicho, humano. El Homo neanderthalensis, hace 500,000 años, es el que controla, jóvenes, el lenguaje, entierra a sus muertos, vive en cuevas, ¿ya? Primeros procesos de creencia mágico-religiosa, ¿no? Enterrar a sus muertos, pues. El Homo sapiens cromañón, hace 100,000 años, arte rupestre. O sea, ¿qué es el arte rupestre? Dibujar animales en una piedra y chancarlos, ¿no? Arte rupestre. Arco y flecha, ¿no? Arco y flecha. Y el Homo sapiens sapiens, hace 35,000 años, es el humano actual. Nosotros, pues, ¿no? Nosotros somos los humanos actuales. Entonces, ¿quiénes originaron el bipedismo? El Sahelanthropus tacherensis Tumay, Eoin y Ardipithecus. Hay tres tipos de el Ardipithecus, perdón. Los Australopithecus son tres importantes. Lucy, el afarensis, el africanus, el niño de Tan, y el sediva, el que originó al Homo. Homo son 5. El habilis, el primero en aparecer, el erectus, el neanderthalensis, el cromañón y el Homo sapiens sapiens, el humano actual. Ya veamos imágenes. Los piérolas jóvenes, los Pelutecus, son aquellos simios que vivían en este caso en Europa. Y son los creadores del bipedismo aéreo. O sea, ellos caminaban en dos en los árboles, ya en las ramas, ya. Los pelutecos se les considera como los originadores del bipedismo, pero solamente en árboles, ya, en árboles. Eran cuadrúpedos en la parte terrestre. Ya, él es el tacherensis, el Tumay, uno de los simios que originaron el bipedismo terrestre, ya, bipedismo terrestre. Este es el Orodín, bípedo también él. Por eso, ¿y qué? ¿Se ha encontrado todo completo? No, simplemente se han encontrado sus huesos.
1, 2, 3, 4 y estos huesos pequeños. ¿Qué, profesor? ¿Y cómo que a partir de estos huesos se ha reconstruido totalmente? Los paleontólogos hacen eso, jóvenes. Oye, los paleontólogos, basta que encuentren un hueso tuyo y ya puedes sacar tu esqueleto completo de tu cuerpo. Puede ser un molde de todo tu cuerpo. ¿Ya, chicos? Gracias solamente a un hueso. Este es el Ardipithecus, otro bípedo también él, ¿ya? Bípedo, el Ardipithecus. Y esta es nuestra abuela Lucy, ¿ya? Australopithecus Lucy, el afarensis. El afarensis. Este es el Sediba, el que originó al Homo. Chicos, este es el que originó al Homo. Este es el Paranthropus, el vegetariano. Mira, cabezón él. Mira su cráneo de gran tamaño, vegetariano. Y este es el Homo habilis. Este es el Homo habilis, joven, el creador de herramientas. Este es el Homo erectus, el totalmente erguido, erecto, el que sale de África, el que controla el fuego, ¿ya? El hombre de Pekín, el hombre de Java, erectus. Este es el Homo neanderthalensis, ¿ya? El que enterra a sus muertos, ¿ya, chicos? Es el que va a enterrar en ese caso a sus muertos, el que tiene el dominio del lenguaje, el que vive en cuevas. Y este es el Homo sapiens cromañón, el que crea el arco y la flecha, arte rupestre, ¿no? Esa creencia mágica y religiosa. Pero si nosotros, el Homo sapiens sapiens, ya coloco una foto tuya, pues, ¿no? Cualquier foto que tú tengas ahí, tu selfie, etcétera, es el humano actual. Hace 35.000 años que nosotros existimos en el planeta, jóvenes. Ya hace 35.000 años. Bien. Pregunta, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? Jóvenes. Todo bien, profesor. ¿Ya? Todo ¿A qué hora toca bien, su otra profe. clase? A las 10, ¿no? ¿Qué curso le sigue después? Sí. Cívico. Cívica, a las 10. Cívico. Cívica. Bien, a ver, vamos a colocar una preguntita, ¿sí? Un momento. A ver. Vamos a preguntar. Ya está. Ahí, chicos. Una preguntita, ¿sí? Pero estas 6 nomás, ¿sí? Para dar tiempo para su break. Dice, autor de la obra Filosofía Zoológica, proponiendo la ley del uso y desuso. Pregunta de examen de admisión cuando su estimado profesor postuló a San Marcos. Muy bien, la Mar, ¿verdad? La Mar. El año 1812, chicos, 1802. La selección natural fue propuesta por Darwin en su libro denominado Charles Darwin, padre de la evolución, en su obra sobre el origen de las especies, ¿no? Ahí está, clave Cándida, ¿ya? Evolución por selección natural es William Wallace. El origen de las especies es, en este caso, Darwin. 3. Teoría evolucionista que propone que la necesidad crea el órgano y estas se transmiten, se heredan a sus hijos. Herencia de los caracteres adquiridos. Muy bien, herencia de caracteres adquiridos. Muy bien, 3, advíncula. 4. El problema de la escasez se fundamenta en que la población crece de manera muy rápida, mientras que los recursos, o sea, los alimentos disminuyen. Esto fue propuesta por el monje economista Malthus. 4, advíncula, ¿no? Malthus dice eso, ¿sí o no? Que los recursos, los alimentos de manera aritmética y la población de manera geométrica. Y va a llegar un momento en que va a faltar alimentos. ¿Cómo se llama eso? Escasez. Esa escasez que genera la lucha por la supervivencia, alimentación y reproducción. 5. Una de las características de la teoría evolutiva de Lamarck es que los descendientes serán idénticos a sus progenitores. O sea, no hay formación de especies, solamente se mejora la especie. ¿Cómo se llama eso? Anagénesis. Anagénesis es mejoramiento de la especie. Los hijos son iguales a los padres. Y cladogénesis es la formación de especies, es la especiación. Y la última, para acabar,
6. Son características de la selección natural, excepto clave, La D. descendientes semejantes a los padres, no, son La D. diferentes a los padres. Muy bien, chicos, fue un gusto trabajar con ustedes este día, comenzando el curso de biología y comenzando este ciclo anual. Cuídense bastante, chicos. Nos vemos la siguiente clase y ya saben siempre, en Academia Fortaleza, tu mejor opción. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.